Bienvenidos a una nueva apertura del rollo de la escuela. Hoy con un tema muy interesante y por demás controversial que vamos a estar analizando a la luz del griego koiné. Juan 1:1, el logos. ¿Dios o un Dios? ¿Cuál es la traducción correcta? Abordaré el pasaje de Juan 1:1 para analizar específicamente la cláusula C y compararla contra tres de las traducciones al español más representativas. Además, como podrán observar en el título del rollo de hoy, no recurrí a la tradicional diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en la palabra Dios, las cuales, como algunos sabrán, fueron influenciadas por el uso de la nómina sacra en los textos griegos. Y hemos hecho esto de manera intencional, tomando en cuenta que los testigos documentales no distinguían entre mayúsculas o minúsculas y sobre todo para no aportar una carga teológica ni doctrinal al análisis. Bien, lo que vamos a proceder primeramente es a leer el texto en griego de Juan 1:1 y dice así: Enargé en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ahora vamos a tomar el versículo, lo vamos a dividir en cláusulas, lo vamos a enumerar y vamos a extraer la cláusula C, kai theos en hologos. Vamos a hacer un análisis morfológico palabra por palabra y comenzamos con kai, que es una conjunción griega que equivale básicamente a la conjunción y del español, aunque tiene otros valores, otros significados. Luego tenemos la palabra seos, que es un sustantivo de la segunda declinación, masculino, singular, caso nominativo. Su carga semántica es Dios. Luego tenemos el verbo está en tiempo imperfecto, primera persona del singular, modo indicativo, voz activa, forma léxica eimi, y lo podemos traducir como era, también como estaba. Luego tenemos el artículo jo, lo tenemos en nominativo, masculino singular, y acompaña a logos, que es un sustantivo de la segunda declinación, masculino singular, caso nominativo, que podemos traducir como palabra. Kai theos en holog. Lo primero que salta la atención es que tenemos dos palabras en caso nominativo. Y esto es de peculiar atención porque es el caso nominativo el que le indica al lector de griego quién es el sujeto de la oración. No tenemos ninguna palabra en caso acusativo que funciona, esas palabras funcionan como complemento directo. Entonces, ante la ausencia de un acusativo y la presencia de dos palabras sustantivas en caso nominativo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es seos o logos el sujeto de la oración? Esto va a ser primordial, porque una vez podamos establecer quién es el sujeto de la oración, entonces el otro sustantivo que está en caso nominativo va a funcionar como predicado nominal. Para hacer esto vamos a evaluar una serie de textos griegos y comenzamos de inmediato. Primeramente con el texto Curso Avanzado de Griego del Nuevo Testamento, editorial Verbo Divino, del profesor Flaminio Poggi. Él allí, casualmente hablando del predicado nominal en la nota, dice lo siguiente: como vemos en los ejemplos, el predicado nominal no se introduce con el artículo, es decir, el predicado nominal no lleva artículo. La mayor parte de las veces es posible distinguir el sujeto del predicado nominal por la presencia del artículo. No obstante, el predicado nominal puede introducirse con el artículo, es decir, que puede suceder. Y pone como referencia Lucas 2:12. Luego, quiero también presentarles un texto griego, pero del griego clásico. Y es la gramática griega del profesor Jaime Berenguer Amenós, de editorial Bosch. Y me pareció pertinente usar una gramática de griego clásico porque es una gramática imparcial que no tiene ningún tipo de inclinación, ya que es solo una herramienta para enseñar griego clásico a aquellos estudiantes que van a la universidad a cursar carreras como filosofía, como filología. Y dicho esto,
podemos ver allí que el profesor Jaime Berenguer, también hablando del predicado nominal, dice lo siguiente. Dado que el predicado nominal indica una cualidad del sujeto y por ello no viene precedido del artículo, normalmente se puede distinguir con facilidad el sujeto del predicado nominal atendiendo ¿a qué? A la presencia o a la ausencia del artículo. Y pone por allí un ejemplo en Filipenses 1:21. Bien, volviendo a la obra de Flaminio Poggi, acerca de la ausencia del artículo, comenta que hay dos posibles significados. Por ahora vamos a tomar la segunda y luego vamos a dar lectura a la primera. Dice que la ausencia del artículo implica una atención dirigida a la cualidad o a la naturaleza de una cosa o de una persona más que a su identidad individual. Luego acota más abajo. Observando los predicados nominales que generalmente se presentan sin artículo, es fácil comprender que la ausencia del artículo implica una atención dirigida a la cualidad más que a la identidad, y hace referencia allí un pasaje que por ahora lo vamos a obviar, es el que estamos trabajando. Finalmente concluye, ya dijimos que el sujeto y el predicado nominal se distinguen gracias a la presencia o a la ausencia del artículo. Bien, dicho esto, creo que nos puede quedar claro que es el artículo el que va a hacer la diferencia. Entonces nosotros al ver el artículo aquí, podemos entender que entre los dos sustantivos, entre seos y logos, es logo el que va a funcionar como sujeto de la oración y en consecuencia theos va a trabajar como predicado nominal, una función de tipo cualitativa o de darle atributo al sujeto. Bien. Esto es importante porque a continuación vamos a presentar la primera propuesta y nos viene de la Biblia textual cuarta edición. Allí la Sociedad Bíblica Iberoamericana tradujo de la siguiente manera: y Dios era la palabra. Tengo entendido que ellos en esta traducción siguieron a William Hendrickson, que aporta este comentario en un comentario que él tiene en el Evangelio de Juan. Entonces ellos decidieron seguir la opinión de William Hendrickson, quien sí era conocedor de griego, pero de momento parece que olvidó algo básico y elemental del griego, tanto koiné como del griego clásico. Dios no es sujeto en esta cláusula. Aquí el sujeto es hologo, porque es quien tiene el artículo. Bien. Entonces, la traducción "y Dios era la palabra" no es una traducción correcta. Pasemos a evaluar una segunda traducción. Ahora vamos a presentar la propuesta de la Biblia del Nuevo Mundo. Ellos, el equipo traductor de la Biblia del Nuevo Mundo, tradujo "y la palabra era un Dios". Bien. Ellos aquí agregaron un artículo indefinido. Veamos a la luz de los textos griegos si esto es posible y si es correcto esta traducción. Bien, en su libro Aprenda a leer griego del Nuevo Testamento, el profesor David Alan Black nos dice lo siguiente: el griego no tiene ningún artículo definido. Entre paréntesis dice en español un o una. Cierra paréntesis. Así, anthropo significa hombre o un hombre. Luego dice más abajo, cuando no aparece ningún artículo en una frase griega, se puede utilizar los artículos indefinidos un, unos, una o unas en la versión española cuando el contexto sugiere esta traducción. Leído este aporte que nos da el profesor David Alan Black, pudiésemos decir que la propuesta de la Biblia del Nuevo Mundo es correcta y la palabra era un Dios. Ahora, ¿es realmente así? ¿No hay alguna otra variable que intervenga en esto? Eso es lo que vamos a verificar. Volviendo al texto del profesor Flaminio Poggi,
y casualmente sobre la ausencia del artículo, dice lo siguiente. La ausencia del artículo implica ausencia de determinación. Cuando implica ausencia de determinación, no se usa el artículo cuando se introduce una cosa o una persona desconocida. No es el caso del autor del Evangelio de Juan, que está entendiendo y conociendo a Jesús y le está dando un atributo. Dice, no se quiere aludir a la especie. Por ejemplo, cuando yo digo el hombre llegó a la luna, ahí yo estoy aludiendo a la especie, por eso utilizo el artículo. Pero si no estoy aludiendo a hombre como especie, digo un hombre ve la luna. Bien. O cuando se refiere de forma genérica a una cosa o a una persona. De forma genérica, yo puedo decir, contraté un albañil, contraté un plomero, vi a un plomero. Eso es una referencia de forma genérica, ¿verdad? Además que es una persona o una cosa desconocida para mí. Vi una mesa, pero no es el caso específico que tenemos allí en la cláusula C. Ahora bien, hay otros datos más relevantes que debemos considerar y es el uso de los adjetivos. Y tenemos un sustantivo que está funcionando como adjetivo porque es predicado nominal. Y dice así, el adjetivo se usa con los nombres de dos modos, como atributo y como predicado. Esto quiere decir que funciona como una estructura atributiva o como una estructura predicativa. Luego dice, las posiciones de los adjetivos atributivos y predicados son del adjetivo atributivo, tenemos allí hopistos dulos, ¿bien? Y luego tenemos jodulos o pistos, el siervo fiel. Bueno, la manera de reconocer rápidamente un adjetivo atributivo es que el adjetivo llevará el artículo. En este caso, si vemos arriba hopistos dulos, quien lleva el artículo es el adjetivo pistos, que es fiel. Luego, en la construcción que tenemos abajo, jodulos o pistos, que tenemos inversa la construcción, entonces nuevamente vemos que quien tiene el artículo es el adjetivo. Ambas se traducen el siervo fiel. Ahora pasamos a ver el adjetivo predicado o el adjetivo funcionando en posición predicativa. Aquí vemos jodulos pistos y también vemos pistos jodulos. Ahora, ¿quién tiene el artículo? Ahora el artículo lo tiene el sustantivo. Bien. Tanto en una posición como en la otra. Es decir, eh, tanto que esté antes del adjetivo como esté después del adjetivo. Bien. Entonces traduciríamos el siervo es fiel. Y se traduce así con un verbo copulativo, esté o no esté el verbo copulativo presente físicamente. Y eso es regla gramatical. Ahora, lo importante para resaltar entre uno y otro es que en el adjetivo atributivo, aunque el sustantivo tenga un artículo, con que solo el adjetivo esté articulado, va a ser atributivo. Pero en las estructuras de tipo predicativa, solo el sustantivo puede estar articulado. Hay otro tipo de estructuras donde ninguno de los dos lleva artículo, es decir, en este caso ni pistos ni dulos. Eso es una construcción un poco ambigua, pero no es el objeto del estudio en el día de hoy. Siguiendo con la gramática elemental del griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davis, tenemos lo siguiente. Hace el análisis de lo que planteó y dice, en la frase ho pistos dulo, el siervo fiel, pistos, que es fiel, es el adjetivo atributivo que modifica el nombre, es decir, al sustantivo. ¿A cuál? A dulos, siervo, para describirlo sin afirmar nada de él. Es decir, pero sin afirmar nada de él. En la locución, jodulos, pistos, el siervo es fiel, el adjetivo predicado, pistos, afirma algo del sustantivo dulos. Bien, dice, el siervo es fiel. Entonces,
En griego es importante esta distinción entre el adjetivo atributivo y el adjetivo predicado y consiste en lo siguiente, en que el predicado declara algo adicional. ¿Bien? Las estructuras de tipo predicativa. ¿Qué es ese algo adicional? Lo que es el asunto principal. Y teniendo esto en mente, vamos a otro texto, Introducción al griego bíblico, de Anita Enríquez, de Nelson Morales y de Daniel S. Stephen. Y él allí, en relación al adjetivo en la oración, específicamente en la posición predicativa, dice, muchas veces los verbos copulativos se omiten en la oración. Ahora lo veíamos ahorita. Esta elixir verbal da pie a que el adjetivo funcione en posición predicativa. Más bien sería como otro tics para identificar. De esta manera funciona como un complemento directo, ¿bien? Y se sobreentiende un verbo ser o estar. Quiere decir que se sobreentiende que está un verbo copulativo. Ahora aquí hay algo importante. El adjetivo no usará artículo. ¿Okay? En este tipo de construcción, el adjetivo, el que está funcionando como predicado nominal, no usará artículo. Si vemos, tenemos dos tipos de construcción. La primera que vemos allí es adjetivo más artículo más sustantivo. Ya dijimos que las estructuras de tipo predicativa es el sustantivo el que lleva el artículo. Si vemos la primera, vamos a ver adjetivo, pistos, ho como artículo y dulos como sustantivo. El siervo es fiel. El adjetivo no tiene artículo, no puede, una vez que el adjetivo tenga artículo, pasa a ser atributivo. ¿Bien? En la segunda construcción, artículo sustantivo más adjetivo, de igual manera, aunque el sustantivo ahora está delante del adjetivo, igualmente el adjetivo no tiene artículo. Miremos, el artículo ho, luego el sustantivo dulos, luego el adjetivo pistos, sin articulación. Igual vamos a traducir, el siervo es fiel. Así que no importa si el artículo más el sustantivo está después del adjetivo o está antes del adjetivo. Dicho esto, volvemos a tomar en cuenta la gramática griega del profesor Jaime Berenguer, ¿verdad? De griego clásico, y dice acerca de la omisión del artículo lo siguiente. El artículo se omite en el predicado nominal. Y él pone allí un ejemplo. Sofía estin argete eutigías, ¿verdad? La sabiduría es el principio de la felicidad. De nuevo, la sabiduría es el principio de la felicidad. Si nos damos cuenta, no está traducida, aunque está omitido el artículo, no es indefinido, porque por regla, no se coloca el artículo definido. Sin embargo, eso no quita su sentido de definido. La sabiduría es el principio de la felicidad. Bien. Ahora traemos el texto de Amador Ángel García Santos, Introducción al griego bíblico, de editorial Verbo Divino. Él, hablando del adjetivo como predicado nominal, es decir, como atributo, como naturaleza, dice lo siguiente. Cuando un adjetivo es predicado de una oración de tipo atributiva, es decir, no confundir con estructura atributiva, sino donde hay un predicado nominal que tiene forma atributiva, basado con el verbo ser o similares, es decir, con verbos copulativos, va siempre en nominativo y concuerda en sujeto con el sujeto de la oración en caso, género y número. Obviamente el caso en nominativo. Aquí viene lo importante. Sin embargo, el predicado va sin artículo, a diferencia del sujeto que puede llevar artículo, aunque su sentido sea determinado. Ojo, el del predicado que va sin artículo, aunque su sentido sea determinado. Bien, por ejemplo, vemos la oración Asanato Eisin Hoi Seoi. Los dioses son inmortales. Si ustedes se dan cuenta, Asanatoi no está indefinido, no tiene artículo, pero no porque sea indefinido, sino porque por regla del griego clásico, por regla del griego koiné, no lleva artículo y eso no elimina su sentido de determinado. Entonces, se traduce los dioses
son inmortales. Ahora miren este detalle. Si el verbo eimi va antes del predicado nominal, este puede llevar artículo. Puede, no es obligado, puede. Pero si va después, no hay manera. Entonces miren esta construcción de dos formas. Aquí podemos decir su, ei o huillos, tu seu, ¿verdad? Si vemos huillos, está después, allí, ¿ven? Del verbo copulativo. Ahí está una forma del verbo eimi. Entonces, miren que puede llevar artículo. En este caso, lo lleva. Bien, no hay problema, se puede colocar. Pero si yo coloco en esa misma estructura huillos primero, huillos tu seu, eisi o eisu, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que el verbo copulativo, eimi, está después del atributo y en tal sentido no lleva el artículo. Y su traducción será en cualquiera de las dos formas: tú eres el hijo de Dios. No debo traducir tú eres un hijo de Dios. Sería un error gramatical. Bien, dicho esto, y la palabra era un Dios, parecía inicialmente que era correcto, porque sí hay una posibilidad de indeterminar, porque obviamente son la función básica, pero cuando nos damos cuenta que tenemos a un sustantivo que está adjetivado, ¿verdad? Ese sustantivo es logo, está adjetivado. Vemos a Theos que está funcionando como predicado nominal. Tenemos un verbo copulativo, vemos que el verbo copulativo está después del predicado nominal seos. Entonces podemos entender claramente que estamos en la presencia de una estructura predicativa. Y si hemos entendido en griego que estamos bajo la presencia de una estructura predicativa, entonces podemos comprender que no podemos articular allí. Entonces, y la palabra era un Dios no es una traducción correcta, aunque en principio parecía que sí. Muy bien, ¿qué opciones nos quedan? Nos quedan dos opciones. Nos quedan traducir, como algunas Biblias, creo que la Reina Valera 60 traduce, y la palabra era Dios, y hay otros textos que traducen, y la palabra era divina, entendiendo que Dios o divina están funcionando como atributo de la palabra. Bien, y la palabra era Dios y la palabra era divina. Dios y divina funcionan como atributo. Y así llegamos al final de este interesante rollo del día de hoy. Esperamos que nos sigas en un próximo rollo. Si te gusta, por favor, dale like. Si no nos sigues, por favor, apóyanos en nuestras diferentes redes sociales, y esperamos verte en una nueva presentación del rollo de la escuela.